Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Transitando el Espacio Público, Pautas de Intervención Urbana en el Casco Central de Heredia, recorridos de peatonalización e integración histórica, a cargo de la arquitecta Arelis Chacón Mesa. Antes de presentar a nuestra panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, esta charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestra panelista de esta tarde, la arquitecta Arelis Chacón Mesa. Es egresada de la Universidad Latina de Costa Rica, es una persona interesada en el medio ambiente y el desarrollo equitativo de nuestras ciudades. Ahora bien, le doy la palabra a la arquitecta Arelis Chacón para que inicie su conferencia. Adelante. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Me encuentro muy feliz de poder estar participando hoy en esta charla con ustedes y bueno, les vengo a presentar lo que fue nuestra tesis para optar por el grado de licenciatura en Arquitectura y Urbanismo, titulada Pautas de Intervención Urbana en el Casco Central de Heredia, recorrido de peatonalización e integración histórica. Este trabajo lo realizamos entre mi compañero Manrique Sandoval y mi persona, pero hoy Manrique no nos puede acompañar. Espero que poder contar con toda su atención y que les parezca muy interesante. Bueno, la ubicación de esta investigación se realiza en la provincia de Heredia, en el cantón de Heredia y en el Distrito Central. Bueno, primero que todo les voy a contar un poquito sobre la historia de la ciudad de Heredia. En el siglo XVIII, el paraje llamado Cubujuquí sufrió un crecimiento acelerado de la población, debido a que fue posible traer agua potable. En 1714 se inicia la construcción del primer templo parroquial y este hecho desencadena a su alrededor el surgimiento inmediato del poblado. En 1848, Heredia obtiene su título como ciudad y comienza la construcción de la mayoría de los edificios importantes dentro del tejido urbano, los cuales al día de hoy aún siguen algunos en pie. Ahora que ya sabemos un poco sobre la fundación de la ciudad de Heredia, nos surgen muchas consultas. Bueno, primero, otro hecho importante es que el 7 de octubre de 1996 se da la declaración del Centro Histórico de la Ciudad de Heredia. En el año 2000, en el proyecto del inventario arquitectónico de la ciudad de Heredia, se realiza un levantamiento que permite contabilizar las edificaciones más importantes dentro del tejido urbano, de las cuales salen 16 edificaciones patrimoniales, 16 edificios patrimoniales que son base para realizar esta investigación. Bueno, ahora que sabemos un poco sobre la fundación de la ciudad, nos podemos preguntar de dónde viene decir Heredia por media calle. Bueno, en palabras del historiador Edwin León, se dice que los heredianos caminan por media calle debido a dos razones. A que las aceras eran de tipo colonial y al abrir la puerta de las casas hacia el exterior para evitar ser golpeados por ellas, los heredianos caminaban por media calle. Otra versión dice que los techos de las casas eran muy viejos y de teja, por lo que los vecinos, para evitar ser golpeados por una teja que cayera, preferían caminar por media calle. Bueno, a partir de estas dos historias, los heredianos se identifican con esta frase, lo que les da sentido de identidad y apropiación del espacio. Aquí unas imágenes de lo que son algunos heredianos en el Parque Central, el Centro Cultural Omardengo y el Mercado Municipal. Bueno, los temas relacionados para esta investigación son los elementos patrimoniales, las áreas verdes y el estudio de los peatones. Pero primero que todo, ¿qué es un patrimonio histórico y arquitectónico? Bueno, se entiende por patrimonio histórico-arquitectónico del país el inmueble de propiedad pública o privada con significación cultural o histórica, declarado así por el Ministerio de Cultura y Juventud de acuerdo con la Ley de la República 7555.
Ahora que ya sabemos eso, ¿qué es la Ley 7555 de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica? Su objetivo primordial es la conservación, protección y preservación de los bienes inmuebles que poseen un valor de naturaleza histórica y arquitectónica. Bueno, ahora podemos hablar de los edificios patrimoniales que se encuentran dentro del área de estudio. En este caso son la antigua Escuela Moya, el antiguo Fortín, la Casa Alfredo González Flores, la Casa Genaro Leitón, o conocido como la Leitona, la antigua Comandancia, el edificio de gobernación Correos y Telégrafos, la Escuela Cleto González Víquez, la Escuela Joaquín Lizano Gutiérrez, la antigua Escuela República de Argentina, hoy Centro Cultural Omar Dengo, la Estación del Ferrocarril, recientemente restaurada, un inmueble sobre la calle 2, el Liceo de Heredia, el Mercado Municipal, la pileta, kiosco y monumentos del Parque Central Nicolás Ulloa, restaurante El Chaparral, el Templo Católico Inmaculada Concepción. Estos son los 16 elementos patrimoniales que vamos a incluir dentro de esta investigación. Tal vez parte de los más conocidos sea el Fortín, que mucha gente identifica a Heredia, Ciudad de las Flores o Heredia por media calle y lo relaciona con el Fortín, que es como el elemento histórico más reconocido. Sin embargo, también podemos ver que dentro de todos estos edificios, podemos encontrar también una gran cantidad de edificios con carácter educativo. Y esto es muy importante porque Heredia se considera la cuna de la educación. Entonces, la construcción de estos edificios desencadenó en Heredia ese principio, ¿verdad?, de la educación. Entonces, ahora ya que conocemos cuáles son los edificios patrimoniales, contamos con iglesias, con parque, con las escuelas, con la comandancia y con el fortín, principalmente. Bueno, Heredia es un lugar pequeño en territorio, con una edificación, perdón, y con edificaciones cargadas de innegable valor histórico y cultural, pero que se puede describir en palabras del historiador Manrique Álvarez, donde en los últimos 30 años Heredia ha perdido el 40% de las estructuras históricas del centro de la ciudad. Esto, bueno, esta imagen que estamos viendo ahorita es un fotomontaje de cómo se veía antes algunas edificaciones que aunque no tenían declaratoria de patrimonio, marcaban parte de la idiosincrasia herediana. Bueno, la historia más reciente sucedida fue la casa de don Armando Céspedes, quien en vida fue el precursor de la radio en Costa Rica, la cual fue demolida el año pasado, creo que fue como en marzo, abril más o menos del año pasado. Y luego, bueno, esta fotografía ya es cuando primero quitaron la placa y muchos heredianos se preguntaron qué está pasando porque quitaron la placa. Luego un día aparecieron las latas y luego ya no había casa. Todo esto ante la mirada indiferente de los ciudadanos. Muchas veces nos quedamos callados con qué pasa, qué estará pasando, qué le estarán haciendo, o creemos que le están remodelando X edificación, pero al final no. Lo que está sucediendo es que ya están derribándola. Y esta es una foto actual de cómo se encuentra ahorita. Ya la casa no existe. Esta foto la tomé en mayo de este año y se transformó en locales comerciales. Bueno, a partir de todo esto, ustedes podrán decir, ok, estamos hablando de elementos patrimoniales y de otros elementos que no son patrimoniales, que son edificaciones que poseen valor histórico para las personas dentro de la idiosincrasia, tal vez porque, por ejemplo, en la casa de don Armando, inició la primera radio en Costa Rica, entonces tiene un valor muy fuerte para la población. Sin embargo, esta casa, al no contar con una declaratoria de patrimonio, se pudo demoler. Entonces, ¿qué pasa? La importancia del patrimonio es que va a evitar que el edificio que posee ese valor sea demolido, sea modificado brutalmente cambiando su forma y a la vez que se borre la historia que contiene ese edificio. Bueno, pasando de los edificios arquitectónicos y de históricos,
podemos mencionar también un poco de lo que es la problemática que encontramos en esta investigación, donde la contaminación visual de otras edificaciones, llámese locales comerciales, parqueos, la falta de rotulación e iluminación de los edificios patrimoniales, los vehículos estacionados obstaculizando las fachadas, provocan que los patrimonios arquitectónicos se vean silenciados por su entorno inmediato. Bueno, en esta imagen podemos ver, bueno, en la imagen izquierda vemos la antigua Escuela Moya, donde al frente tenemos todo lo que es un parqueo municipal. Y en la imagen de la derecha es sí, el costado sureste del mercado municipal a las 11 de la mañana, completamente congestionado. Entonces, estas imágenes nos hablan de parte de la problemática que presentamos en la zona de Heredia. Bueno, ¿por qué existe el problema? Heredia es una ciudad de origen colonial, tiene espacios peatonales angostos para un alto tránsito de peatones, versus que el vehículo particular cada día demanda más espacio. Y esto ocasiona que muchas de las casas antiguas del centro se vean derribadas para convertirse en espacios de parqueo público o comercio. El espacio público de la ciudad en su mayoría es para el vehículo particular. En estas dos imágenes podemos ver cómo el espacio proporcional para los vehículos es cada vez mayor, cada vez pedimos que se amplíen las carreteras, que se hagan nuevas carreteras, pero ¿esto qué ocasiona? Ok, ocasiona más contaminación del ambiente, una disminución del espacio público para las personas y aumenta el espacio para el vehículo. ¿Qué pasa si tuviéramos una movilidad urbana? ¿Qué es lo que se muestra en la imagen de la izquierda? Tendríamos más peatones, más bicicletas, más uso del transporte público, lo cual disminuiría la contaminación del espacio. Acá tenemos al lado izquierdo un esquema de comparación de cuánto camina y cuánto espacio en metros cuadrados necesita una persona o un tipo de transporte en específico. Y aquí tenemos una comparación del que más contamina al que menos contamina. Y al lado derecho podemos ver la pirámide de la movilidad, donde tienen prioridad los peatones por ser los que menos contaminan y requieren la menor cantidad de metros cuadrados para su transporte. De hecho, acá vemos que el peatón ocupa 0.5 metros. Ese es el espacio que necesita. Y así va en aumento, ya sea la bicicleta, el automóvil, ya sea eléctrico o de gasolina, el bus, el tren, la bicicleta, etc. Bueno, también realizamos, como les comentaba, eh, aquí mezclamos lo que fue los elementos patrimoniales, la vegetación y las personas. En cuanto a la vegetación, se analizó la principal paleta vegetal existente en los parques y también nos dimos cuenta que aparte de los parques, perdón, no se cuentan con otros espacios de área verde dentro del tejido urbano, por lo menos espacios públicos. En este cuadro podemos ver que, según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda una cantidad de 9 metros cuadrados por habitante de área verde. Es decir, que si yo mínimo, yo Arelis, necesito 9 metros de espacio, 9 metros cuadrados de espacio para mi correcto disfrute dentro de la ciudad. Nuestro análisis, sumando las áreas verdes y de los parques, porque muchas veces decimos, ok, el parque mide 2.000 metros cuadrados, pero el área verde de ese parque a veces es 1.000 metros o menos del 50%, porque muchos son recorridos, espacios para sentarse. Entonces nosotros tomamos en cuenta el área verde específico y lo medimos contra esos 9 metros cuadrados que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos pasó? Que nos dio que por habitante en Heredia se tienen 3.65 metros cuadrados, lo que nos da un déficit de 5.35 metros cuadrados por habitante. ¿Qué pasa? Acá en este mapa podemos identificar que en color anaranjado contamos con los edificios patrimoniales, en color gris son los parqueos públicos, en color como rojito encontramos los parqueos municipales que son en las calles y en esta siguiente imagen vemos la comparación con las áreas verdes.
¿Qué nos quiere decir? Que tenemos 33.600 metros cuadrados de espacios para parqueo versus 12.241 metros cuadrados de área verde dentro de la ciudad. Eso nos deja una interrogante. ¿Para quién es la ciudad? ¿La ciudad es para el vehículo o la ciudad es para los ciudadanos, para los peatones, para las abuelitas, para las mamás que llevan a sus hijos a las escuelas, para los padres que también los llevan, para el ciudadano que utiliza la calle para correr, para caminar, para andar en bicicleta? Entonces nos genera esa pregunta, ¿para quién es la ciudad? Bueno, para realizar nuestro estudio tomamos en cuenta las siguientes investigaciones. El primero, el urbanismo táctico, las teorías del Instituto Gell y los indicadores ambientales de áreas verdes para la gestión de ciudades de Costa Rica. Bueno, el urbanismo táctico es donde se realizan intervenciones puntuales dando prioridad al peatón y ganándole espacio a los vehículos. Aquí podemos ver dos ejemplos. Bueno, más bien es un ejemplo de cómo era antes una calle donde el espacio estaba repartido entre principalmente para vehículos, las personas cruzaban por donde podían. Y en la imagen del lado derecho podemos encontrar ya lo que es una intervención de urbanismo táctico, donde ya se delimitan espacios, se disminuye el espacio para el vehículo y se da más acceso a las personas al espacio público, porque al final el espacio público muchas veces se reduce al espacio para el carro y el espacio público no es eso. Más adelante lo vamos a mencionar un poquito. Bueno, dentro de las teorías de Jan Gehl, bueno, tomamos en cuenta la investigación del Instituto Gell. Jan Gehl es uno de los urbanistas más relevantes de la actualidad, quien ha tomado la batuta en la medición real de las personas que usan la ciudad y que junto a su equipo ha desarrollado un kit de herramientas, las cuales le permiten a cualquier persona en cualquier lugar utilizarlos. Este instrumento ha sido utilizado en nuestro recorrido por la ciudad de Heredia para la aplicación de las estrategias de esta tesis, las cuales son conteo de personas en movimiento, conteo edad más género y 12 criterios de calidad urbana. ¿Por qué son importantes estos instrumentos que nos da el Instituto Gell? Porque se escucha mucho siempre que, digamos, para ampliar una calle, ok, se cuenta cuántos vehículos están pasando por una calle, ok, sí se necesitan más calles, pero para ampliar las aceras no se contabiliza cuántas personas transitan por esa acera, por qué transitan por esa acera, qué estado tiene esa acera, por qué la persona prefiere transitar por esa acera y no por otro punto, cómo se encuentra la iluminación que rodea esa acera, cómo se encuentra el espacio en general que es por el que está transitando el peatón. Esas preguntas no las realizamos. Entonces las teorías de Jan Gehl nos vienen a poner como prioridad el conteo de las personas. ¿Por qué usted transita por esa calle? ¿Por qué usted prefiere caminar tal vez por el centro del parque y no caminar por el costado norte del parque? Puede ser que usted sin quererlo piense, ok, por el centro del parque, no sé, me siento más segura. Por el centro del parque hay mayor iluminación. Por el centro del parque me gusta lo que veo porque veo vegetación. En cambio, tal vez si transito por el costado norte veo que hay mucha basura. O la acera se encuentra en mal estado. O hay mucho tránsito y me cuesta cruzar. Todos esos puntos inconscientemente muchas veces los tomamos en cuenta para transitar o no por X lugar. Entonces, las teorías de Jan Gehl nos vienen a contextualizar el porqué de las personas se transitan por X lugar. Y nosotros los aplicamos por la ciudad de Heredia. Y dentro de los indicadores ambientales de áreas verdes para la gestión de dos ciudades en Costa Rica, que es una investigación realizada por la Universidad Nacional enfocada en conocer la calidad y la cantidad de área verde en el cantón. Porque puede ser que contemos con área verde, pero su vegetación no sea de calidad, por así decirlo. Puede ser que sea un lote baldío o un lote que no cuenta con vegetación y solamente es tierra. Entonces se evalúan todos esos criterios. A cómo puede ser que sea un espacio público que plenamente sea puro zacate, pero no cuente
con, no sé, flores, vegetación atractiva para las abejas, que es tan importante, que genere biodiversidad, que alimente a los animalitos, no sé, que inclusive genere eh, árboles frutales, flores aromáticas, todos esos puntos se toman en cuenta. Bueno, y los tres conceptos desarrollados dentro de nuestra investigación son el espacio público, la movilidad urbana y la integración histórica. Ahorita les voy a explicar un poquito más o menos cada uno. El espacio público es la parte integral del desarrollo de las ciudades, pues sin ello no existe una identificación por parte del usuario y sin identificación tampoco habrá sensibilización y protección por parte de estos hacia la ciudad. La movilidad urbana busca coordinar e integrar el transporte urbano y el desarrollo urbanístico para el crecimiento de la ciudad. Sin una correcta movilidad de todos los actores de la ciudad, no hay aprovechamiento de la misma. Y la integración histórica consiste en el respeto al valor histórico de una ciudad, integrándolo al desarrollo del nuevo tejido urbano. Significa que la ciudad puede desarrollarse, mirar hacia adelante, mirar qué necesita, pero sin olvidar de dónde viene, sin borrar su historia, ni pretender que todo lo que es la fundación de la ciudad se elimine, sino que es un desarrollo armónico. Bueno, parte de las teorías relacionadas para esta investigación son tomadas para afectar positivamente a los individuos, y ellas son neuroarquitectura, urbanismo ecológico y la conservación de las edificaciones como legado. Bueno, ¿qué les puedo hablar de la neuroarquitectura? Consiste en estímulos que envía el espacio físico al cerebro, los cuales crea por medio de los sentidos y las emociones, un sentido de pertenencia e identidad a ese espacio. Puede ser que si transitamos por X espacio público, por X acera cerca de la casa, uno dice, este espacio me gusta, y tal vez inconscientemente no estamos percibiendo que ese espacio está lleno de vegetación, se siente la brisa del aire o se ve el amanecer. Pueden ser muchos puntos que tal vez conscientemente no nos damos cuenta, pero nuestro cerebro sí los percibe y son positivos para nosotros. Otra sería el urbanismo ecológico. También, bueno, decimos que la ciudad es un ecosistema donde habitamos, es el ecosistema más grande y está creado por nosotros. Así que es muy importante que las ciudades sean sanas. El elemento más valioso de la ciudad es el suelo. Por ello no podemos seguir dedicándoselo a los coches como hasta ahora, cuando hasta el 70% del espacio de las ciudades está siendo dedicado a ellos. Esas son palabras de Salvador Rueda, cual es un urbanista muy reconocido que actualmente trabaja a nivel mundial buscando que las ciudades sean saludables. Porque ¿qué pasa si tenemos solamente una ciudad donde tenemos calles, calles y calles, espacios para carros? ¿Qué va a pasar? Que esa ciudad no cuenta con pulmones verdes, está llena de contaminación y bueno, se contamina y se enferma. Entonces, si contamos con un urbanismo ecológico, tenemos ciudades más saludables, accesibles para las personas, contamos con mayores áreas verdes, tenemos biodiversidad y espacios públicos y se disminuye la contaminación y las islas de calor. Y la conservación de las edificaciones como legado. Si bien es cierto, es de suma importancia el desarrollo de las ciudades, también se debe guardar con respeto y recelo la historia arquitectónica, así como darle el mantenimiento necesario y la recuperación de la infraestructura que nos cuenta la historia de ella, creando una puesta en valor para las edificaciones y que su esencia siga viva y habitable, para así asegurar un legado cultural de la identidad de la población, en este caso la herediana, ¿verdad? Bueno, dentro de las temáticas que desarrollamos en esta investigación, contamos con la movilidad activa, la salud pública y la educación para incentivar la memoria. Les voy a hablar un poquito del significado de cada una. La movilidad activa consiste en que la persona utilice su propio cuerpo para desplazarse por la ciudad, ya sea en bicicleta, caminando, patinando, en silla de ruedas o
o cualquier actividad que realice con su propio cuerpo. Dentro de los beneficios están que no produce contaminación, es una forma más eficiente de utilizar el espacio en calles y aceras, que era lo que veíamos en una de las diapositivas anteriores, porque ocupamos menos metros cuadrados. Al realizar ejercicio se obtiene salud tanto física como mental. Se mejora la relación de la escala espacio-persona porque percibimos las cosas de una diferente forma y permite la socialización con otros individuos, con otros ciudadanos y por supuesto es más económico, ¿verdad? También, ¿qué es la salud pública? Consiste en que si tenemos una ciudad amigable a los peatones y medios de transporte, impulsando el uso del transporte público para minimizar la congestión, también se generaría menor impacto ambiental y potenciaría la actividad física en los habitantes, trayendo como consecuencia la salud pública. Y la educación para incentivar la memoria, las personas al poder identificar los elementos patrimoniales se sensibilizan e involucran, fomentando un sentido de arraigo, lo que genera que estos estén velando por su protección. Bueno, en la provincia de Heredia existe una importante protección hacia los patrimonios de las edificaciones más antiguas, pero hace falta inculcar en las nuevas generaciones el valor histórico que éstas representan para la ciudad. Para continuar con la investigación, se realizó una encuesta para conocer recorridos y, bueno, cuáles recorridos y cómo los ciudadanos se desplazaban en la ciudad. Esta encuesta, bueno, la realizamos y dentro de ellos tomamos en cuenta las teorías de Yangel para saber cuáles son los recorridos que las personas preferían en la ciudad de Heredia y por qué, dándonos 6 perfiles, que sería desde la comandancia hasta el Parque Central Nicolás Ulloa, que es el color como moradito. Luego, desde la Escuela Cleto González Flores hasta el Liceo de Heredia, que es el que sigue como en un azulito. Luego, desde el Liceo de Heredia hasta la antigua Fosforera, que es sobre la Avenida Central. Desde el Parque Juan José Flores o Los Ángeles hasta la intersección con la calle Central, que es el que viene en color verde. Luego en color rosado, prácticamente desde el Parque Juan José, perdón, desde el Parque Central hasta la Escuela Braulio Morales y en color amarillo desde la Avenida 1 hasta la Avenida 2. Esos son los perfiles que encuestamos a las personas y por qué preferían realizar esos recorridos. A partir del uso de todos estos instrumentos se realizó el análisis de la ciudad. En este mapeo podemos observar cómo el área comercial y mixta se ubican hacia el centro, que serían el rojo es el comercio y uso mixto es como anaranjadito. Y son más dinámicas. Y opuesto al área de vivienda que se ubica hacia los extremos de la ciudad, lo que genera que hacia el centro la ciudad sea más densa y por consiguiente más congestionada. Es bueno, para las ciudades es bueno tener comercio, pero ¿qué pasa si una ciudad solamente cuenta con comercio diurno? Ahí es donde vienen los problemas cuando en la noche transitamos por la ciudad y vemos que todo está cerrado, vemos que no hay nadie en las calles y las personas transitan con miedo. Cuando las personas transitan un espacio con miedo, van a evitar seguir utilizando ese espacio. Hay una teoría en arquitectura que se llama los ojos en la calle. Entonces, trata de que si yo tengo un negocio y abre de noche y las personas están viendo hacia la calle, yo como peatón voy a decir, yo voy a pasar por ahí porque yo me voy a sentir seguro porque yo sé que hay gente ahí viendo. O si hay un otro negocio que abre 24 horas, pues por ese punto mucha gente va a transitar porque sabe que hay personas que están ahí y no se va a sentir solo ni en espacios oscuros sintiendo miedo que le pueda pasar algo. Eso es parte de lo que sucede. Y la problemática de tener el área comercial tan densificada en el puro centro ocasiona que durante las noches en la ciudad de Heredia prácticamente todos los negocios estén cerrados, a excepción de tal vez algunos supermercados y algunos restaurantes de comida rápida.
Bueno, aquí una frase: cada habitante tiene su propia concepción frente a la ciudad. Es allí donde se gestan las ideas, los pensamientos, las sensaciones y las emociones en una relación simbiótica entre lo público y lo privado, lo colectivo y lo individual de la ciudad. Bueno, a partir del análisis realizado de los conceptos, de las temáticas, de los instrumentos, definimos 3 estrategias concentradas en la visibilización e integración del patrimonio arquitectónico de hecho y de derecho, la ampliación de zonas peatonales y la mejora de la calidad de los espacios para el peatón y la generación de nuevas áreas verdes. Esas son las 3 estrategias que aplicamos para la realización de esta investigación. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito más a detalle lo que son los ejes que les comentaba anteriormente y los nombramos de la siguiente forma. El primer eje, que es el eje educativo, vamos a ver, que es una intervención desde el Parque Alfredo González Flores hasta llegar a la esquina del Liceo de Heredia. Luego tenemos el eje histórico, que se encuentra sobre la Avenida Central. Que cuenta con ciclovías, espacios cubiertos, bulevar y áreas verdes. Luego mencionamos el eje comercial número 1, que es desde la parte sur del Parque Central hasta llegar a la estación del ferrocarril. Y aquí tenemos también, bueno, área de bulevar y áreas verdes. Las fotos al lado izquierdo es para que se ubiquen más o menos de qué sector es. También mencionamos un eje comercial número 2, que va desde el Parque de Los Ángeles hasta comunicarse con el eje comercial 1. Contamos con una barrera vegetal a la altura de la cintura y en la ampliación de las aceras. Y el eje comercial número 3, que es al costado oeste del Parque Central, que sería este detalle ampliado, que cuenta con un bulevar, áreas verdes y espacios para actividades incentivadas por la MUNI. Bueno, después del análisis del contexto, aplicando las estrategias que antes mencionamos, nos da como resultado la generación de 6 pautas generales y 8 pautas históricas, 10 pautas peatonales y 10 pautas de vegetación, de las cuales ahorita les voy a presentar algunas de ellas. Bueno, esta es sobre el eje histórico, que es la Avenida Central, y esta es una vista hacia el Liceo de Heredia, donde al frente de las fachadas de los edificios patrimoniales se alejaría la mayor distancia posible a los vehículos, protegiendo así la fachada de las vibraciones de estos y permitiendo la apreciación y cercanía por parte de los ciudadanos. Todos los elementos patrimoniales tendrán en su acceso principal una textura a nivel de piso que corresponda a una réplica del patrón del piso original del edificio patrimonial. Esta réplica será pintada sobre una base de concreto. ¿A qué nos referimos con eso? Ok, si dentro del edificio patrimonial cuentan con unos mosaicos muy hermosos, nosotros pretendemos que en la parte frontal del edificio, en el acceso principal, haya una réplica de ese piso. Se crean espacios nuevos de área verde con vegetación de poca altura que no obstruya las fachadas patrimoniales. Y en los elementos patrimoniales que cuenten con su frente, con espacios o aceras anchas, se colocará un MUPI informativo para la identificación del edificio y la historia del mismo. En el eje histórico, esta es una vista en planta, en el ingreso a cada eje de recorrido se colocará un MUPI que brinda información de la ciudad. Se cierra el tránsito de vehículos para hacer un recorrido completamente peatonal con espacios dinámicos, seguros y accesibles que potencien la interacción y creación de actividades culturales, así mismo como la interacción de los edificios patrimoniales aledaños.
se plantea una ciclovía recreativa alrededor de la mayoría de las edificaciones patrimoniales del casco histórico, que sería esa lineecita azul. Y en las áreas públicas se incorporan elementos de cubierta verde y pérgolas que den refugio a los usuarios contra el clima. Asimismo, protección ante la lluvia, permitiendo el uso de áreas públicas en las diferentes épocas del año. Este punto es muy importante porque muchas veces las áreas públicas a nivel nacional están hechas y diseñadas para el disfrute en la época de verano, pero cuando está lloviendo o a uno lo agarra el aguacero en la calle, no hay donde refugiarse. Entonces es importante pensar en el disfrute y el uso de las áreas públicas sin importar el estado del tiempo. Bueno, en los sectores donde se propone un recorrido peatonal, los pavimentos empleados deben ser adoquines de concreto en colores con escalas de ocres, amarillo y grises, y asimismo siendo adoquines drenantes que contribuyan al manejo de la escorrentía superficial. Este es un detalle ampliado, por así decirlo, de la esquina noroeste del Parque Central. Y estos trayectos peatonales se realiza un diseño orgánico donde se entremezclan los tres colores, las losetas podotáctiles y pequeñas áreas verdes. Esas pequeñas áreas verdes son importantes porque van sumando metros y metros cuadrados de área verde a la ciudad. La unión entre los colores de los adoquines se entrelazan reflejando la integración de los ciudadanos para salvaguardar el legado histórico. Y el patrón de piso se desarrolla como una cadena representando el ADN herediano con los colores de la provincia. Acá también en el lado superior derecho vemos cómo sería el detalle que les comentaba anteriormente de la ampliación del piso del elemento patrimonial. Por ejemplo, en este sector lo que se encuentra es el edificio de correos. Entonces, ese es un detalle ampliado del piso interno del correo. Y así se vería el detalle ampliado o cómo se entrelazan los adoquines entre ellos y también cómo pasa la ciclovía. Bueno, en las pautas de vegetación, en el Parque Juan José Flores o el Parque de Los Ángeles, se disminuye el ancho de la calle sobre la avenida 6 y se brinda un espacio de área verde con arbustos que sea una barrera divisoria. Esa barrera divisoria es importante que en las ciudades no sobrepase la altura de la cintura para que no genere espacios oscuros ni de inseguridad que permita ya sea a los delincuentes o a las personas que transitan tener una mala visión a la hora de transitar por estos espacios. También se incorpora vegetación con flores que ayuden a incentivar el concepto de Heredia, ciudad de las flores, porque a veces pasamos por Heredia y lo que menos vemos son flores. Y también incorporación de vegetación de poca altura que atraigan polinizadores, ya sea mariposas, abejas, colibríes, ya que estos son importantes dentro de la biodiversidad de la ciudad, que eso se amarra mucho a lo que hablábamos del urbanismo ecológico, ¿verdad? ¿De qué sirve tener una ciudad que es todo concreto, todo asfalto, si no hay vida que ayude a esa biodiversidad? Bueno, también lo importante, más adelante creo que se los voy a comentar, de tener áreas verdes es que al tener áreas verdes que permita la escorrentía de la lluvia, eso disminuye las islas de calor y eso es sumamente importante dentro de las ciudades. Muchas veces decimos qué calor y es porque se ha talado los árboles, se está disminuyendo el área verde y se está sustituyendo por ya sea áreas llenas de concreto, de asfalto, y eso genera mayor contaminación porque se eleva la temperatura, se disminuye la biodiversidad y al final nos estamos destruyendo. Bueno, en esta pauta de áreas verdes es vegetación en viviendas y comercios. Se propone a la municipalidad apoyar mediante incentivos, ya sea como la reducción de impuestos en bienes inmuebles, a los propietarios de los terrenos que mantengan o expandan el área verde dentro de sus propiedades. Asimismo, a los propietarios de nuevas construcciones que incorporen y mantengan el área verde o suelo permeable dentro de su proyecto de construcción con la incorporación de jardines frontales, jardines internos, cubiertas y paredes verdes. Esto es un poco de lo que les comentaba antes. No solamente, bueno,
Aparte de la disminución del calor, tener espacios verdes dentro de ya sea nuestros trabajos o nuestras casas ayuda en la parte mental a sentirnos mejor. Más, bueno, ahorita lo vimos con el tema de la cuarentena, estar encerrados no es bonito y si no tenemos tampoco áreas verdes con las cuales despejarnos, resulta un poco más complicado. También tenemos una pauta que es de vegetación en alturas. Eh, por ejemplo, en cubiertas verdes o paradas de autobuses donde se puedan convertir en jardines de polinizadores, propiciando la llegada, protección y polinización de las abejas. Esto, en conclusión, la ciudad al ser un espacio tan integral, se combinan entre sí estrategias históricas, peatonales y de vegetación con diversos espacios públicos. Acá les damos como un ejemplo de lo que sería una propuesta de una parada con cubierta verde. De hecho, la municipalidad de Heredia, no sé si fue la municipalidad o meramente, sí, yo creo que es la municipalidad a la que le corresponde, hizo una cubierta verde en una parada frente al hospital de Heredia, frente al hospital nuevo de Heredia. Sin embargo, luego vinieron y pusieron un techo de policarbonato que tapó media parada y toda la vegetación murió. Entonces, aparte de que no solamente es hacer el área verde en las alturas, sino darle mantenimiento, permitir que sea de fácil mantenimiento también es muy importante, escogiendo correctamente las especies de plantas que funcionen mejor y que atraigan los polinizadores que necesitamos, ¿verdad? Bueno, algunas conclusiones que podemos sacar: se debe incentivar a la ciudadanía a conocer y respetar el patrimonio arquitectónico, así como incentivar a proteger la historia de la ciudad. Brindar más actividades económicas y sociales que incentiven a los habitantes y personas ajenas al distrito a visitar la ciudad. Crear más y mayores zonas verdes que permitan crear espacios más amigables visualmente, que además generen microclimas para minimizar las islas de calor de la ciudad. Además, limitar el uso de vehículos particulares para minimizar al máximo la contaminación sónica y ambiental. Esto se puede lograr si contamos con las herramientas para incentivar a las personas a que disminuyan ese uso, ¿verdad? Ya sea con un transporte adecuado, transporte público adecuado, con espacios para peatones adecuados y que sean accesibles, ¿verdad? Porque pueden haber aceras, pero puede ser que no sean accesibles para todos. Si a uno caminando le cuesta a veces utilizarlas porque están, ya sea que tienen huecos, que tienen irregularidades, pasa mucho que hay aceras más anchas en un tramo, mucho más angostas en otro tramo y en otro tramo desaparecen. Entonces se necesita la generación de aceras que permitan que todos los individuos, sin importar, puedan transitar por esos espacios y a la vez los motive a seguirlos utilizando. Bueno, también establecer espacios óptimos para el disfrute de la ciudad que potencie el ejercicio, tanto los espacios de vegetación que crean micropulmones en la ciudad, como los espacios para peatones que brinden a la ciudadanía mayor salud pública. Bueno, parte importante de lo que para nosotros fue tomar en cuenta todos estos puntos, lo que es patrimonio, los peatones y las áreas verdes, es que sentimos que todo se integra. Nuestra idea siempre fue que, ok, ya los elementos patrimoniales dentro de la ciudad de Heredia, los que están declarados, está bien, están declarados y no les va a pasar nada, pero es importante que la gente los conozca y los pueda utilizar, por así decirlo. Si nosotros pretendemos que con estos recorridos se generen una visitación mayor de los ciudadanos, ya sean originarios de la provincia de Heredia o de otros sectores, para que visiten los recorridos y puedan hacer uso de los edificios, ya sea desde entrar a la iglesia Inmaculada o ir al Centro Cultural Omardeño, que por lo general tiene actividades, pasar a la Casa de la Cultura, admirar el Liceo de Heredia. Todas esas cosas se generan mediante espacios correctos para los peatones. Por ejemplo, nosotros pretendemos que algunos espacios de calle se reemplacen por espacios 100% para peatones. Entonces, ese espacio ya la persona va a transitar con más seguridad, no va a estar pendiente que si viene un carro, que si no viene el carro, va a poder disfrutar y contemplar
ese elemento patrimonial y va así a aumentar su probabilidad de que la persona vuelva a transitar por ese sector. Bueno, acá también estas imágenes las saqué el fin de semana. Es parte de la iniciativa de la municipalidad de lo que está promocionando ahorita, que es cerrar la avenida central, que están, bueno, que ahí están la mayoría de los edificios patrimoniales, como lo es el Liceo, el restaurante El Buen Chaparral, la Casa de la Cultura, el Fortín, la Inmaculada, el Parque Central, Correos, el edificio de Correos y la antigua República de Argentina, cerrarlo y permitir que esos espacios sean para los ciudadanos. Por ejemplo, acá para mí esto es un ejemplo de urbanismo táctico. Muchas veces el urbanismo táctico viene a ser como el experimento que hacen los municipios, inclusive no necesita ser un municipio, pueden ser los mismos vecinos de un lugar que decidan, ok, esta calle pasa súper contaminada porque hay mucho tránsito y descontrolado, no hay, no sé, no hay semáforos, no hay cruces peatonales adecuados, entonces se cierra y se hace un experimento de ver cómo las personas se comportan en ese espacio adueñándose de él. Por ejemplo, haciendo más anchas las aceras, haciendo más anchos los espacios para el tránsito de los peatones. Entonces, ¿cómo se va a comportar las personas en ese nuevo tramo que va a ser para ellos? Entonces, la municipalidad, a mi parecer, viene con estos espacios donde incorpora bancas, vegetación, inclusive juegos para que las personas vayan, hablen, jueguen bola. Yo he visto otros fines de semana donde han puesto hasta marcos para que los chiquitos lleguen a jugar bola. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas actividades? Permite que las personas, uno, conozcan más el lugar, se sientan identificados con el lugar y se apropien del lugar. Anteriormente yo les hablaba de las teorías y la importancia de que las personas se apropien del lugar es que si yo siento que este lugar me recuerda algo bonito que yo viví, no sé, ya sea que fui con mi familia o que fui con mis amigos, con mi pareja, eh, yo voy a querer proteger ese lugar porque ya a mí me recuerda algo bonito. Entonces nosotros apelamos a que suceda eso con este proyecto. Ya como parte de la conclusión, esta es una frase de Rubén Darío que dice, ve que nunca quiten esto, vean que nunca quiten este símbolo de la ciudad que durante años ha sido admirada por generaciones. Y en la foto, el antiguo Fortín. Bueno, ya con esta diapositiva concluyo mi presentación. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Si no conocían a detalle los patrimonios, inclusive de Heredia, si son de otras provincias, los invitamos a que vengan a visitar la provincia de Heredia y disfruten de los espacios tan bonitos que hay y se apropien del lugar. Muchas gracias. Damos las gracias a la arquitecta Arelis Chacón por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden que pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo les activo el micrófono. Ya por acá tenemos dos consultas. La primera es anónima y dice, ¿cuáles fueron las tres razones, los tres factores, perdón, más complicados para determinar la mejor opción? ¿Y cuál es el mayor obstáculo para ejecutar el proyecto? Bueno, las tres mejores razones. Bueno, yo, bueno, yo nací en la provincia de Heredia, viví en un cantón de Heredia y yo siento que ese sentimiento de arraigo que uno tiene hacia la provincia hace que uno quiera buscar algo bonito hacia la provincia. A mí me molesta y me motiva a hacer algo el hecho de ver cómo muchas edificaciones están siendo derribadas, por así decirlo, y siendo sustituidas por espacios comerciales que se van a convertir en local o en parqueo, y no es que tenga nada en contra de estos espacios, porque yo sé que dinamizan la ciudad. Sin embargo, no podemos contar con una ciudad que sea solamente espacios comerciales, de locales y parqueos, porque al final yo lo analizo y pienso que si nosotros viajamos, compramos un tiquete y nos vamos a España a ver sus reliquias, vamos a ver toda su arquitectura, su ingeniería, que es preciosa,
y nosotros decimos qué chiva, pero ellos la cuidan. Y sin embargo, nosotros muchas veces nos hacemos, o por desconocimiento, no sabemos qué está sucediendo con la ciudad y simplemente vemos cómo día con día se van borrando edificaciones que, aunque no cuenten con declaratoria, son muy importantes para la población porque cuentan algo, cada edificación cuenta algo. Puede ser que hubieran, no sé, 100 casas de adobe, no importa, pero tal vez en una ocurrió un hecho histórico, ocurrió algo desencadenante para la ciudad, entonces siento que si tiene importancia debería de ser preservado o por lo menos sí, visualizado por los ciudadanos y respetado, por así decirlo. ¿Me puede repetir la segunda pregunta, por favor? ¿Y cuál es el mayor obstáculo para ejecutar el proyecto? Dice. Ah, ok, ok. Eh, bueno, dentro de los obstáculos que nosotros tuvimos, que no había información ni conteo hacia los ciudadanos. O sea, las ciudades, como les mencionaba antes, se miden en metros cuadrados, se miden en metros cuadrados de acera, se mide en, no sé, en cantidad de parqueos, pero no se cuenta o no se toma en cuenta quién transita por la ciudad. Entonces siento que eso fue un obstáculo porque no contábamos con información para poder realizar la investigación. Prácticamente ahí partimos desde cero y fue bonito porque descubrimos muchas cosas, obviamente, pero, pero fue para mi parecer como parte del obstáculo más grande que tuvimos. La siguiente consulta también es anónima. La parte de las aceras contempló la ley 7600. La consulta es con base a que en las imágenes, en los detalles de los adoquines, no se visualice que se consideren elementos que hagan cambio a la textura. Sí, dentro de los espacios de las aceras, nosotros sí contemplamos la ley 7600 por una cuestión de tiempo, no detallamos tanto porque no eran planos lo que estábamos presentando, no detallamos tanto la integración del adoquín versus la loseta podotáctil, pero sí se contemplaron. De hecho, en la parte escrita nosotros sí lo mencionamos bastante de la integración y la importancia de tener, digo, obviamente la ley 7600 para la accesibilidad para todos, ¿verdad? Esas eran las consultas que teníamos. No sé si alguien más tiene algo que consultar. Si no, Arelis puede dar las palabras de cierre mientras alguien Ok. coloca alguna otra consulta. Bueno, les agradezco mucho haberse mantenido con nosotros durante esta casi una horita. Eh, Ojalá que, igual como les mencionaba antes, si son de la provincia de Heredia o si no lo son, puedan tomarse el tiempo de visualizar los edificios patrimoniales con otros ojos y ver lo bonitos que son y lo importantes que son para la historia de nuestra ciudad. De hecho, el día de mañana, cuando les contemos a nuestros nietos cómo se fundó la ciudad de Heredia, por qué protegimos este edificio, por qué aquel otro se derribó y lo lamentamos, todo eso va a calar y va a ser muy importante para la fundación, bueno, y la permanencia de las ciudades. Y les agradezco mucho por haber estado hoy compartiendo conmigo. Mi compañero Manrique, que también participó en esta tesis, y lamentablemente no pudo estar hoy presente por cuestiones de trabajo, pero él también quedó muy complacido y de hecho, bueno, este proyecto, esta tesis, nosotros duramos un año realizándola y durante todo ese año hubo muchos cambios y estuvimos en medio de la pandemia y yo todo este tiempo, ya hace un año que lo terminamos, he estado recorriendo X lugar y haciendo un recuento fotográfico de qué ha pasado en X lugar, qué se ha mejorado, qué ha tomado en cuenta la municipalidad y yo los invito a que así como nosotros tal vez en arquitectura analizamos la ciudad de esta forma y la miramos y somos críticos, los invito también para que puedan hacer lo mismo y sentirse parte de la ciudad, apoderarse de ella, sentir ese sentido de pertenencia y admirarla y cuidarla. Y muchas gracias por estar hoy acá con nosotros.
ojalá que por lo menos algo les haya calado y les quede para cada uno de ustedes. Cualquier consulta, con mucho gusto. Muchas gracias, Arelis. Tenemos una última consulta. Antes de leerla, voy a pasarles la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. La última consulta que tenemos es de José Francisco Madrigal. Sobre el transporte público, ¿cuál fue el análisis versus la propuesta? Claro, de hecho en el transporte público, bueno, nosotros analizamos la ubicación de las paradas de autobuses, la ubicación de las paradas de taxis, el uso, cuántas personas las utilizaban, el por qué y cómo transitaban por la ciudad, ¿verdad? Dentro parte de lo de las preguntas de nuestra encuesta que circulamos por la ciudad, fue qué medio de transporte utilizaban. Y mucha gente dice transporta por transporte público. Eh, Muchos se transportan por transporte privado y nosotros planteamos que algunas de las paradas que se encuentran como más aledañas a los edificios patrimoniales se transfieran a un espacio más grande donde puedan estar en una mejor ubicación y que estos no interfieran con los edificios patrimoniales ni con la circulación. Obviamente, dentro de nuestros recorridos peatonales, hablábamos de la importancia de que se tenga acceso ya sea cerca de taxis, de inclusive los carros particulares para que las personas que tuvieran algún tipo de discapacidad se pudieran transportar de forma más eficiente, ¿verdad? Y no tener que recorrer toda la ciudad. También planteamos que, bueno, que los taxis sí se quedaran en el lugar donde están y los autobuses sí se trasladaran a algunas de las paradas para mejorar ese espacio y dárselo a los peatones. Perfecto, muchísimas gracias a la arquitecta Arelis Chacón. Muchas gracias a todas las personas que participaron hoy de la conferencia. Recordarles que la grabación de esta charla la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Y antes de salirse de la aplicación, que por favor nos ayuden con la encuesta. Sin más, damos por finalizada la conferencia. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos.